Hola, vamos a intentar hacer un resumen y una explicación eh, de acuerdo a los textos que- que he compartido y que voy a compartir, ¿no? Ahora mediante un enlace que dejaré en la caja de comentarios. Bueno, esto me gustaría explicar cómo procede, ¿no? Cómo llego yo a tanto al esquema como a esos textos. Bueno, inicialmente son dos experiencias, digamos, las bases. He tenido algunas otras experiencias, eh, pero son dos experiencias y la primera experiencia es relativa a no humanos. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, fue un día que me levanté, era otoño, y me levanté, digamos, con una sensación extraña, pero había quedado para ir a un pueblo, digamos, en montaña, donde se festejaba un festival gastronómico, ¿no? Y ahí se vendían y artesanía y productos de alimentación. Entonces, para no hacerlo largo, digamos que cuando yo iba dentro de, de ese sitio donde había mucha gente, el, de repente empecé a ver las caras borrosas de la gente, ¿no? Y cuando yo intentaba enfocar las caras, eh, se me aparecían otros rostros que no tenían nada que ver con los humanos y eran claramente identificables como reptiles y otras tipologías que en ese momento yo no conocía, ¿no? Ni sabía. Entonces, bueno, se ve que esa experiencia con no humanos eh, posteriormente también me hizo establecer contacto con, digamos, con un grupo de no humanos. Incluso estuve, digamos, comunicándome, pues, sin saber yo, ¿no? Sin saber yo exactamente lo que eran, este, con, con clones y con no humanos, ¿no? Para no dar pistas. Eh, Luego, lógicamente, saqué una conclusión y un aprendizaje de este contacto, ¿no? Y ahora explicaré por qué es importante. Luego, la segunda experiencia es una experiencia en mundos de otras densidades a las cuales yo accedo. Se podrá creer o no se podrá creer, ¿no? Pero bueno, eh, por azares del destino, eh, a mí me hacen una entrevista por esta segunda experiencia. La entrevista no salió mal y creo que fue entretenida para la gente, aunque no era lo que inicialmente yo esperaba, ¿no? Pero la verdad es que salió bastante bien. Eh, pero bueno, un poco por el tema de experiencias lógicamente previas, información que yo ya había estudiado, leído, no es información especial, ¿no? Sino es información esotérica, digamos, de libros tradicionales sobre el tema, ¿no? Eh, y otros tipos de libros contemporáneos referentes a muchas temáticas, ¿no? Pero bueno, digamos que a través de esas dos experiencias nace el esquema. Entonces un día, ¿cómo nace? ¿No? Esto es como una especie de inspiración, ¿no? Un día no se te va de la mente una idea, ¿no? Y yo veía como es eso, como un esquema. Y lo plasmé. Y agarré una hoja y lo plasmé, ¿no? Y dije, bueno, ya está plasmado. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago esto? ¿No? ¿Cómo lo comparto? Entonces hice una grabación, pero yo realmente soy poco sociable y no conozco mucha gente y menos digamos, del mundo espiritual. Entonces no soy mediático, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces a través, digamos, de la entrevista se me ocurrió crear un link, hago la entrevista, hago un link. Yo tampoco estaba muy convencido de la entrevista la intenté cancelar un día antes, pero me insistieron y bueno, ya al final dije, bueno, venga, que sea lo que sea, ¿no? Hice un link y el link estaba redirigido al esquema, al primer esquema. Lógicamente ese esquema se borró y ese link se perdió. Pero bueno, en su día la entrevista yo creo que algún día que entré tenía unas 30.000 visitas o más y mucha gente llegó a ese primer esquema y de ahí, digamos, mucha gente se filtró, ¿no? Lógicamente cuando se perdió ese link, mucha gente perdió el rastro
pero tampoco es importante. Es decir, esta información, digamos que hemos visto que hay no humanos y humanos, ¿no? Y mi porcentaje optimista, y ahora digo porque es optimista, era que el 70% de la gente que yo vi no eran humanos, ¿no? Entonces nos da un 30% de humanos. Entonces, lógicamente entendemos que todos estos no van a estar de acuerdo con mi entrevista, ¿no? Por vibraciones, no por el contenido, es básicamente por vibraciones. Eh, eh, Porque yo estoy contando una experiencia en una densidad, en unas densidades, digamos, que no son compatibles con estos. Bueno, voy a dejar lógicamente el link de la entrevista, y dejaré también el link de los textos, ¿no? ¿Qué pasó después? Bueno, yo dije, bueno, mira, yo ya cumplí, hago la entrevista, entrego el esquema, yo ya lo comparto con la gente, y luego que cada uno se busque la vida, ¿no? Pero lógicamente el esquema inicial era bastante complejo y digamos era muy denso, ¿no? Mucha gente, tuve muchos comentarios positivos, algunos también negativos, pero a mucha gente le gustó, mucha gente lo entendió, pero bueno, ya gente con base, ¿no? Y otros demandaban un poquito más, ¿no? Realmente no empecé a grabar nuevamente por el tema del esquema, porque además mi esquema inicial está basado, digamos, en estas experiencias dentro de las cuales yo no tengo datos muy objetivos para poder explicar estas cosas que estaba esquematizando, ¿no? Y de esta manera. Entonces puedo dar algunas explicaciones, pero bueno, digamos, no era tan completo, ¿no? Entonces, digamos que a través de la segunda experiencia, que era en otras densidades, yo tuve, digamos, como vamos a llamarle actualizaciones, ¿no? Tuve actualizaciones que serían repeticiones de la experiencia, en lo cual, pues de alguna manera yo me quejé, ¿no? Y dije que por qué no había, digamos, alguna forma de adquirir información fiable, fidedigna, del mundo espiritual, ¿no? Que nos ayudará realmente a los humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, desafortunadamente pongo un cuadrado para representarlo, digamos, el trozo de información confiable es muy pequeño, ¿no? Todo lo demás, digamos, es una mezcla de verdad, mentira y confusión y de cosas que no son así, ¿no? O de realidades que no pertenecen a los humanos. Entonces hay un porcentaje muy pequeñito de información que realmente está destinada a los humanos y que les puede ayudar, ¿no? El resto, para entenderlo, vamos a pensar que estos son los niveles, que este es el nivel bajo, ¿no? Entonces, para entenderlo, el ser humano arranca aquí, ¿no? Y cuando empieza a mostrar interés, pues primero tiene que pasar por la religión, luego por las diferentes filosofías, luego por las escuelas esotéricas, luego que sí, los extraterrestres, luego las teorías. Entonces es muy difícil, y las vueltas que da el ser humano, los saltos que tiene que llegar para encontrar algo que le ayude, son complicados. ¿Por qué? Porque todo este esquema de confusión, pues ya hemos visto quién lo creó, ¿no? Entonces, cuando yo me quejo, por llamarlo de alguna manera, me dice, no, dice, es que hay almas antiguas que actualmente están encarnadas, es decir, están encarnadas en cuerpos humanos, y que están trayendo información directamente desde la manifestación, que ayuda a las personas, o sea, que ayuda a los humanos. Dice, el único problema es que los humanos no le dan crédito, no lo creen. Y realmente lo puedo entender, ¿no? Porque si yo, digamos, quito esta parte y de repente me encuentro directamente con esta información, realmente sería, entiendo que la gente no lo crea, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.
Entonces, gracias a esto yo establezco contacto con dos personas, son tres, pero la tercera prácticamente no tengo contacto con ellos, eh, con dos personas, y una de estas personas me dice, no, mira, hay esta información, pero realmente no tenemos mucho, es decir, la tenemos publicada, eh, no está, es decir, no, inicialmente no es accesible al mundo hispano porque está en otros idiomas, y me dice, y no tenemos tampoco mucha, eh, digamos, muchos visitantes, ¿no? No hay mucho interés realmente. Más que nada, digamos, no hacemos, eh, digamos, mucho hincapié porque aparte se nos ataca mucho, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente además curiosamente, yo había recibido una información en inglés que no tenía nada que ver, digamos, con estos enlaces, y además la había recibido eh, de una forma y por un medio que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, un día la recibí, la leo y digo, wow, esto es lo que a mí me pasó aquí con los humanos, ¿no? Esta información me aclara mucho esto. Y durante mucho tiempo intento buscar de dónde es la fuente de esta información, o sea, de dónde procede, y resulta que procede de estos que me vienen por aquí, ¿no? Y, y les pregunto, ¿no? Oye, ¿hay información en español? Me dicen, no hay nada en español. Lógicamente, si apenas nos hacen caso en inglés, pues lógicamente no existe la información. Entonces, lo que hago es que, para ser sincero, empiezo unas traducciones, y esas traducciones yo las hago para mí realmente, ¿no? De una forma egoísta, las hago para mí, para obtener esa información, pero luego resulta que esa información eh, casa con lo que yo tenía del esquema, ¿no? Digamos, lógicamente lo mío era, digamos, una forma de ver el conjunto, pero esta información entra en el detalle del conjunto. Y además, lo más complicado quizás de entender es quién, o sea, eh, quiénes dictan la información, ¿no? Entonces, uno de ellos es el creador de la manifestación y los otros pues, son sus principales actores, incluyendo las razas extraterrestres, ¿no? Digamos, esos instructores o esos seres que aparecieron antes de los humanos, ¿no? Pero que tienen link con los humanos, es decir, que tienen un vínculo con los humanos. Y de ahí vienen esos textos. ¿Por qué los empiezo a compartir? Porque luego después, si si se recuerda, yo siempre estoy hablando de que ofrezco un marco de referencia, es decir, ofrezco un marco de referencia a través del cual se pueden ir posicionando la información que uno va escuchando, y bueno, y que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Y ese marco de referencia, posteriormente me resulta interesante empezar a hacer estos resúmenes previos a distribuir el link de los textos, también porque los textos no están completamente traducidos en su totalidad y no están revisados, es decir, muchos de los textos que ya están traducidos no están revisados. Entonces hay algunos puntos, expresiones, giros que no están completamente bien, y por eso no lo había puesto inicialmente. Creo que, si mi memoria no me falla, en el esquema puse un enlace, pero cuando puse ese enlace en su día había muy poquitos textos, ¿no? Entonces no fue importante. Ha habido muchos meses en el cual que he estado trabajando, solamente esto lo he hecho yo, es decir, no tengo ningún tipo de ayuda, y en este momento, bueno, ya se pueden compartir y son de libre difusión, ¿no? Lo único que se pide, o lo que piden estas personas, es de que se indique, ¿no? La fuente, ¿no? Ya sea en la web que tú lo ves o digamos su web, ¿no? Eh, eh, Estas dos personas son muy importantes y no puedo, lógicamente todos los nombres que tú veas son seudónimos, ¿no? Y no puedo yo decir realmente ni dar referencias de qué son o quiénes son, ¿no? Porque se me pidió expresamente.
Entonces, yo de ahí obtengo esos textos y esa información tan valiosa que nos va a hacer entender cada día más hacia dónde se dirige el ser humano, ¿no? Y que sí realmente hay una ayuda, pero inicialmente hay un esquema, digamos, hay un esquema incluso, yo diría, mucho más grande, es decir, hay un esquema de enterramiento de la información real para que el ser humano nunca logre acceder a ella, ¿no? Lo que pasa es que hemos dicho que, bueno, que actualmente, digamos, gracias a un sistema de limpieza, el ser humano está pudiendo acceder más directamente a esta información por varias vías. Es decir, no importa es decir, para mí no es importante, digamos, que mis resúmenes tengan muchas visualizaciones, ¿no? Ni que lleguen, sino que lleguen a las personas que tienen que llegar, ¿no? Y esas personas, pues hemos dicho que ya inicialmente pues, podemos descontar que muchos no están interesados porque esa información energéticamente no les interesa. Y de estos humanos que van despertando, pues bueno, hay esta vía y otras vías. Digamos que yo de alguna manera es una pequeña contribución que hago al trabajo que se está haciendo de información a través del sistema de manifestación para poder ayudar al ser humano a entender en dónde está, ¿no? Y cómo tratar y cómo salir de esta simulación. Pues nada más, dejaré los links abajo y eso es todo. Gracias.